Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, hermanos. Así dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Háblanos tú en este momento, Padre. Háblanos tú, Padre. Yo pongo todo en tus manos, Señor. Me pongo en tus manos, Padre. Úsame. Te pido que me unjas, Padre, para exponer tu palabra. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En este milagro, hermanos, como en los otros milagros, Jesús muestra su divinidad. ¿De qué manera muestra su divinidad? Sanando en la distancia a un paralítico, sin que estuviese presente. ¿Por qué Jesús sana al siervo del centurión que estaba paralítico? Bueno, inevitablemente, hermanos, Jesús vio la actitud del centurión. Jesús vio el corazón del centurión. Jesús escuchó su ruego, su súplica, su clamor, y le respondió sanando a su criado, sanando a su siervo. ¿Cuál fue la actitud que tuvo el centurión al acercarse a Cristo? ¿En qué actitud vino el centurión al Señor Jesucristo? Y de eso quiero que veamos en esta mañana. La actitud del centurión al acercarse a Cristo. Es que es impresionante la respuesta que recibe de parte de Cristo. Es impresionante cómo Jesús sana al criado del centurión. Lo sana en la distancia. Bueno, primeramente quiero que veamos, hermanos, las desventajas que tenía el centurión. El centurión no la tenía fácil. El centurión estaba necesitado de un milagro. El centurión estaba preocupado por su criado. Quería el bien de su criado, quería la sanidad de su criado. Sin duda alguna, ya había consultado médicos, ya había gastado en consultas y en medicinas, y nada había funcionado, y no había obtenido respuesta. Pero él escuchó hablar de Cristo, y él sabía que Jesucristo era la respuesta. Ojalá y tú sepas que Jesucristo es la respuesta. El centurión entendió, el centurión supo que Jesucristo era la respuesta que estaba buscando, que Jesucristo era la esperanza real, viva y verdadera. ¿Cuánto deseó tener un encuentro con Jesucristo? ¿Cuánto deseó hablar personalmente con Cristo? Ojalá y tú sepas que solo Jesucristo te puede ayudar. Ojalá y tú entiendas que Jesucristo es la respuesta que estás buscando. Pero el centurión
estaba en gran desventaja. Veamos por lo menos 3 desventajas que tenía el centurión. La primera desventaja es que era un centurión romano, era un soldado, tenía un puesto de mando, un puesto de autoridad. Y Israel, hermanos, estaba subyugado por el imperio romano, estaba oprimido por el imperio romano. Y el centurión era el representante visible de la opresión visible que el imperio romano ejercía sobre Israel. El centurión romano era el opresor de Israel. Él tenía poder y autoridad sobre Israel. Por lo tanto, a la mayoría del pueblo de Israel, de la nación de Israel, le caía mal. Israel odiaba a los romanos, los detestaba. Los judíos no podían ver a los romanos porque eran sus opresores. Ejercían abuso de autoridad sobre ellos. Y eso lo ponía en desventaja ante Jesús, porque Jesús era judío. Y el centurión romano estaba consciente de ello, que Jesucristo era judío y que no era visto con buenos ojos. Con todo y eso, él sabía que Jesucristo era su única esperanza, que Jesucristo era la respuesta que él estaba buscando. Tal vez dijo, no en las mismas palabras, pero en la misma idea, el dicho que circula entre la gente: no hay peor lucha que la que no se hace. Y él prefirió morir en la línea de batalla, hacer todo lo que estuviera a su alcance por su criado. Y fue a buscar a Jesús. Y no se detuvo. Sabía que estaba en desventaja. Sabía que Jesús lo podía rechazar, lo podía ignorar, le podía negar el favor y la ayuda. Pero quiso luchar por su criado. Quiso tener un encuentro con Cristo, hablar personalmente con él, y lo hizo. La segunda desventaja es que su criado, el enfermo, el paralítico, pues estaba a una muy buena distancia, y la gravedad de su enfermedad le impedía ser trasladado. Y esa era otra desventaja que él veía claramente. Sabía que Jesús, si en un momento dado accedía a orar por el paralítico, responder a su petición, pero que al no estar el paralítico ahí presente, Jesús no podría sanarlo. Sabía que Jesús no disponía del tiempo suficiente para visitar a los enfermos en sus respectivas casas, pero también sabía que Jesús era el Todopoderoso, que no tenía límites, que no tenía barreras, que para él no había obstáculos. Y eso lo consolaba, lo animaba a ir a Jesús. La tercera desventaja es que era gentil. El centurión romano era gentil, es decir, ajeno al pacto, ajeno a las promesas. El pacto y las promesas eran para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para el pueblo de Dios. Y él, al ser gentil, no tenía derecho al pacto y a las promesas. No tenía derecho a ser oído. No tenía derecho a ser atendido por Cristo. Con todo y eso, decidió ir a ver a Cristo, sabiendo que no era digno, sabiendo que era gentil, decidió buscar a Cristo. Qué persistencia, qué tenacidad, qué perseverancia, qué osadía, qué grande necesidad tenía el centurión romano. Sin duda alguna, grande era su necesidad de encontrarse con Cristo. Quería hablar con él. Ahora sí veamos la actitud del centurión. Dice el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Es muy claro el texto. Son muy claras las palabras de Mateo. Son muy contundentes las palabras de Mateo. Dice que este centurión romano vino a Jesús, vino a buscar a Cristo, vino a encontrarse con Cristo, quiso tener un diálogo, una plática con él. ¿Qué lo empujó a venir a Cristo? ¿Qué lo empujó? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a buscar a Cristo? Su grande necesidad, su grande necesidad. Brincó, pasó, atravesó la primer barrera, sus desventajas, y decidió venir a encontrarse con Cristo.
a causa de su terrible necesidad. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, es la necesidad lo que va a hacer que una persona busque a Dios, busque a Cristo. Es la necesidad lo que va a empujar, lo que va a llevar a una persona a buscar a Dios. Las personas pueden estar muy necesitadas espiritualmente, necesitadas de Dios, de Cristo. Pero si están ciegas y no pueden ver su necesidad de Dios, no pueden entender que su necesidad de Dios es muy grande, no lo van a buscar. Qué bienaventurado este centurión romano que pudo ver su necesidad de Cristo. No fue a la religión, no fue a ningún otro lado, fue a donde Cristo. ¿Qué significa que el centurión haya ido a Cristo a pedirle ayuda, a pedir su intervención, a pedir su favor, a humillarse ante Cristo? Que tuvo una actitud de humildad. Lo vemos aquí en una actitud humilde, porque como ya vimos, hermanos, en la teoría y en la práctica, él era el opresor y los judíos eran los oprimidos y Jesucristo era judío. En un sentido práctico, lo que el centurión romano hizo es que él como opresor, el soberbio, el altivo, el autoritario, el prepotente, el poderoso en la tierra, fue a pedirle ayuda al oprimido, al débil, al indefenso, al desprotegido, al que estaba siendo pisoteado y abusado. Imagínate esta actitud. Sin duda alguna significa que este centurión romano se despojó de todo su orgullo y de toda su soberbia y reconoció que nadie más podía ayudarle más que Cristo. Y fue a buscarlo, fue a donde estaba Cristo y pudo tener un encuentro con él, pudo hablar con él, pudo encontrar a Cristo, pudo dialogar con él. ¿Por qué muchas personas, hombres y mujeres, buscan a Dios y no lo encuentran? Claman a Dios y no le responde. Quieren de Dios y no lo tienen. Porque para encontrar a Dios hay que dejar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egoísmo, el pecado. Y por eso muchos no lo encuentran. Porque no están dispuestos a despojarse de toda su perversidad, de toda su depravación, de toda su corrupción interna, de toda su maldad y de todo su pecado. Por eso no lo encuentran. Por eso no encuentran a Dios. Aunque claman a Él, no le responde. Aunque lo buscan, no lo hallan. Aunque le piden, no les da. Porque no quieren dejar sus pecados. El centurión se tuvo que humillar. Tuvo que pisotear su orgullo, su soberbia, su prepotencia, su altanería. Si te despojas de todo pecado, de todo orgullo, de toda soberbia, y te revistes de humildad, te humillas ante Dios, te va a responder. Él te va a responder. Su grande necesidad de este centurión romano lo hizo ir a Cristo. Pero hay algo más que llama poderosamente la atención, y es que este centurión romano fue a Jesús, buscó a Jesús, se humilló, se despojó de su orgullo, de su soberbia, de su prepotencia, de su autoritarismo. Buscó tener un encuentro con Cristo, no por su propia necesidad, no por una necesidad personal que él tenía, sino lo que llama poderosamente la atención y es impresionante, es que él buscó a Dios por causa de la gran necesidad que su criado tenía. Dice el verso 5 y verso 6, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso es lo que llama poderosamente la atención, que buscó a Cristo por la grande necesidad que su criado tenía, no por sí mismo, pero hizo de la necesidad, del dolor, hizo de la necesidad de su paralítico, de su criado, su propia necesidad. Hizo del dolor de su criado su propio dolor y fue a Cristo. Impresionante, porque este centurión romano no podemos decir que era cristiano, no podemos decir que tenía el amor de Cristo, pero ve
que en su humanidad, en su humanismo, tuvo compasión, le dolió en su corazón, tuvo empatía por su criado y buscó ayuda. Y por causa de la terrible enfermedad que atormentaba a su criado, buscó a Cristo. Impresionante, porque en aquellos tiempos y más por la forma de vida y de pensamiento de los romanos, un criado no tenía valor alguno. Un criado era fácilmente reemplazado cuando ya no le era útil al patrón. Por eso llama la atención del centurión. ¿Cuántos se llaman cristianos y cristianas y tú no tienes carga por las almas? ¿Cómo te avergüenza este centurión? ¿Cómo te avergüenza este centurión? Él siendo un impío, él siendo un hombre malo, inconverso, buscó a Dios, buscó a Cristo, su gracia, su favor, su ayuda, su intervención, por amor a su criado. No es la actitud que debes de tener. ¿Cuánta gente conoces? Amigos, compañeros, te preocupan sus almas. ¿Has visto tu grande necesidad de Cristo por amor a las almas? Para poder hacerle bien a las almas, para poder ser de bendición a las almas, para poder salvar a las almas. La conducta del centurión es en sí una reprensión para muchos que se llaman cristianos y cristianas, para muchos hermanos y hermanas. Es una terrible reprensión, porque él siendo impío, siendo un hombre tan orgulloso, tan soberbio, tan altivo, tan arrogante, se preocupó por su criado, y por su criado buscó a Cristo. Oh, cuántos se llaman cristianos y tienen el corazón muy duro, muy duro. No te preocupan las almas. Si te preocuparan las almas, dejarías tu pecado, buscarías a Dios, dejarías tu tibieza, tu mediocridad, tu hipocresía, tu impiedad, tu mundanalidad, y buscarías a Dios para que te ayudara en ganar esas almas. Buscarás la unción del Espíritu, la gracia del Espíritu, la guianza del Espíritu, el poder del Espíritu para poder ganar esas almas. Pero no lo haces. ¿Cuántos se llaman hermanos y hermanas y están a gusto en su hipocresía religiosa? Están a gusto en su tibieza, en su impiedad. Están a gusto en sus pecados, mientras las almas están yendo al infierno. Qué terrible es tu vida. No deberías tú, por amor a las almas, consagrarte. ¿No deberías tú, por amor a las almas, buscar a Cristo como este centurión? ¿No deberías tú, que te llamas cristiano y cristiana, por amor a las almas, consagrarte a Dios, santificarte para Dios, abandonar toda práctica de pecado, abandonar toda impiedad, toda tibieza, toda ligereza, por amor a las almas? No vaya a ser que en el día del juicio final Dios te presente al centurión y te diga: mira, él siendo impío, se cargó por su criado, se angustió, se afligió. Yo sané al criado, porque él me lo rogó, me suplicó. Y tú te llamabas cristiano, cristiana, y no tuviste una gota de amor por los perdidos. Sabías que para yo poderte respaldar, ayudar, ungir, usar, tenías que consagrarte, rendirte. Tenías que santificarte, apartarte de toda práctica y forma de pecado, y no lo quisiste hacer. Amaste mucho tu vida, tus placeres, tu egoísmo, tu maldad, y no te importó que las almas se estuvieran yendo al infierno. Terrible la condición de muchos que se llaman hermanos y hermanas. La vida de este centurión te reprende, te avergüenza, te confronta, y echa a la basura todos tus pretextos y justificaciones, porque él siendo un impío se cargó por su criado, y tú, llamándote cristiano, no te importa que las almas estén yendo al infierno. Dice el verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí cuando dice gravemente atormentado significa que su parálisis le causaba fuertísimos dolores, que tenía dolores impresionantes, que estaba con dolores espantosos. Tal vez no dejaba de quejarse, de gritar por causa de sus dolores.
Y el centurión romano, en lugar de echarlo a la calle, en lugar de desterrarlo de su casa, buscó ayuda, buscó respuesta, hizo todo lo que estaba a su alcance para su sanidad. Pero es impresionante cómo este centurión romano viene a Cristo y le habla de su criado y le detalla la condición de su criado. Está postrado en casa, está paralítico, sufre de tremendos dolores, está gravemente atormentado. Tenía una verdadera carga por su criado. Tenía una verdadera carga por su criado. Cuando tú tienes carga por una alma, te preocupa una persona, te preocupa la salvación de su alma, te importa la salvación de esa alma, tú vas con Dios y le detallas la condición de ese pecador o de esa pecadora y le dices: Señor, esta persona está profundamente engañada, está muy endurecida, se cree cristiana, se cree cristiano, pero está en las más profundas tinieblas. Señor, este hombre es muy malvado, es muy perverso, es muy cruel, es muy chismoso, está lleno de amargura, Señor. Esta mujer, Señor, no le importan sus hijos, no le importa su matrimonio. Y le hablas a Dios de las almas, de cuál es su condición. ¿Por qué este centurión romano vino a Cristo y le contó en detalle la condición de su criado? Porque tenía mucha preocupación y un deseo profundo de que Jesucristo lo sanara. Cuando hay esa carga, tú vas con Dios y le platicas cómo está la persona y le dices y le cuentas cuál es la condición de la persona. Cuando Jesús oye la descripción dada por el centurión romano sobre su criado, verso 7, dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Le está diciendo: no te preocupes, yo personalmente voy a ir y le voy a sanar. Si a ti te preocupa, a mí también. Si a ti te angustia, a mí también. Si tú quieres su sanidad, ¿cuánto más yo? Yo iré y le sanaré. Aquí ya vemos que la actitud en que el centurión se acercó a Cristo arrojó resultados, había dado resultados. Aquí ya vemos cómo Jesús está agradado de la actitud del centurión. Por eso le responde. Por eso le dice: yo mismo voy a ir, yo personalmente voy a ir y lo voy a sanar. Cuando Dios se agrada, responde. Cuando Dios encuentra complacencia, responde. Algunas respuestas tardan, otras no. Y algunas peticiones su respuesta es no. Y otras peticiones su respuesta es sí. Pero de que responde, responde. De que oye, oye. De que contesta, contesta. Verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ve la actitud del centurión. En primer lugar, al decirle Señor, lo que le está diciendo es: tú eres el amo de todo. Tú eres la máxima autoridad. Tú eres el soberano. Tú eres el rey, el Señor, el dueño de todo. Señor, tú eres tan grande, tan sin igual. Tú eres único. Tú eres el Mesías, el Redentor, el que tiene todo el poder y la autoridad, que no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Otra vez, mostrando profunda humildad, profunda humillación. Otra vez, remarcando que se había despojado de su orgullo, de su soberbia, de su altivez, de su prepotencia. Y le dice: no, Señor, no soy digno. No soy digno que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. No le dice: es que mi criado no es digno de que tú entres a la casa. Mi criado no es digno de que entres a la casa, Señor. O sea, no culpa a otros, no señala a otros, sino se señala a sí mismo y dice: yo no soy digno. Yo no soy digno. ¿Qué actitud del centurión romano? Por eso Jesús le responde, porque ve su humildad, su sencillez, reconociendo que Jesús es el Mesías, el soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, el dueño y amo de todas las cosas. Tú eres muy grande, Señor, yo no soy digno. Todo aquel que ha visto su grande necesidad de Dios
se siente indigno de su gracia, de su favor, de su ayuda. Todo aquel que se ha revestido de humildad se siente indigno de los favores de Dios, de su presencia. Señor, no soy digno, pero te necesito. Señor, no soy digno, pero solo tú me puedes ayudar. Señor, no soy digno, pero por favor, manifiesta tu poder. Es la actitud de todo aquel que se ha revestido de humildad. No soy digno, Señor. No culpa a los demás para justificarse él, como este centurión romano impresionante que no culpó a su criado, no señaló a su criado, como mucha gente hoy señala a otros, acusa a otros, mira a otros, culpa a otros. Por otro lado, el centurión de alguna manera estaba salvaguardando el honor y la reputación de Cristo. Él sabía que mucha gente lo odiaba y él no quería que a Jesús lo acusaran de que había entrado a la casa de un enemigo de Israel, del opresor. No soy digno, Señor. Soy un centurión romano y no soy digno. Además, no quiero que la gente diga que has entrado a casa del opresor. El verdadero cristiano le importa el honor de Cristo, le importa el nombre de Dios. Y por eso cuida mucho su testimonio. Cuida mucho de que el nombre de Dios no sea vituperado. Por eso se esfuerza en dar buen testimonio, buen ejemplo, en vivir bien delante de la gente, para honrar a Dios, para que Dios sea glorificado, alabado. El verdadero cristiano le importa mucho el testimonio, porque no quiere que el nombre de Dios sea vituperado. Por eso es humilde, sencillo, ama, sirve, se da, porque le importa el buen testimonio, dar buen testimonio y que el nombre de Dios sea glorificado. Sigue diciendo el verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí este centurión, hermanos, está manifestando y está confesando que Cristo es Dios, que Cristo es Dios, que era el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el omnipotente Dios, que era el máximo gobernante, absoluto, soberano, y que solo Él tenía toda la autoridad sobre todo. Por eso le dice, solo di la palabra. Basta con que des la orden, basta con que digas, con que hables, con que mandes, y todo es hecho. ¿Qué está reconociendo? La divinidad de Cristo, el poder absoluto de Cristo, el poder total de Cristo, la autoridad de Cristo sobre todo. Eso es lo que está reconociendo. Solo di la palabra y mi criado sanará. 1, no soy digno de que entres a mi casa. 2, no quiero que la gente hable mal de ti y empiecen a decir que entraste a casa del opresor. Pero yo reconozco que tú eres Dios, que eres el Mesías, que tienes autoridad sobre todo, que tu autoridad es absoluta, completa, total, que eres el amo y señor de todo, que todo se sujeta a ti, todo te obedece. Lo que tú digas se hace, lo que mandes se hace, lo que ordenes se hace. No hay nadie que resista tu palabra, no hay nadie que se pueda oponer a tu palabra. Solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará. Qué claridad tenía este centurión romano sobre Cristo. Ojalá y tú entendieras que Jesucristo es Dios y que todo se sujeta a Él, tu vida, tu ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, todo debe sujetarse a Cristo. Todo debe ser llevado a la obediencia de Cristo para que no te atrevas a hacer lo que quieras tú, lo que te venga en gana, sino lo que Cristo ha mandado, porque todo obedece a su palabra. Todo se sujeta a Él, porque Él es el amo y Señor, el soberano, el máximo gobernante, la máxima autoridad. Reina sobre todo, sobre los cielos y sobre la tierra. Tiene todo el poder, todo el control, todo el dominio. Y debes de humillarte ante Él y obedecerlo. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Le pone el argumento del por qué le acaba de decir lo que manifiesta en el verso 8. Solo di la palabra y mi criado sanará. Le dice, mira, porque yo soy centurión romano, pero yo estoy bajo autoridad. Tengo superiores.
Y cada que mis superiores me ordenan, me mandan, me dicen, yo me sujeto, yo obedezco. Yo no me puedo rebelar a mis superiores. Yo tengo que hacer caso, tengo que obedecer inmediatamente cada orden de mis superiores. Ahora, pero yo también soy una autoridad y tengo bajo mi mando soldados y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Le dice, ¿cuánto más tú? Pues tú eres el omnipotente Dios, el Mesías. Tú eres el amo y señor de todo, gobiernas sobre todo, tienes toda la autoridad, tu autoridad es absoluta. Solo di la palabra y no hay enfermedad, no hay demonios, no hay nada que se resista a tus órdenes porque tú eres la autoridad. Solo di la palabra, con que des la orden, con eso, todo se sujeta a ti, todo te obedece. Impresionante el argumento que manifiesta este centurión romano. Era la fe que tenía en Cristo. Sabía quién era Jesús. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló y lo alabó, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oh hermano, hermana, si tú entendieras que Jesucristo es el omnipotente Dios, juez de vivos y muertos, que gobierna sobre todo, lo buscarías con todo tu corazón porque sabrías que Él es el único que te puede ayudar, guardar, cuidar. Por eso Jesús alabó al centurión. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Impresionante. Jesús alabó al centurión no por lo que había hecho como soldado, no fue alabado por sus grandes hazañas que había logrado como soldado, sino fue alabado por su fe, por su fe. Qué bueno que eres buen trabajador, responsable, buen padre de familia, qué bueno que eres muy inteligente, pero si hay algo por el cual Dios te va a bendecir es por tu fe práctica, que vives lo que crees, vives la palabra, y por ello Dios te va a bendecir. No por tus grandes hazañas y por lo que has logrado materialmente hablando, sino por tu fe. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí Jesús está dando una profecía y está hablando sobre la salvación a los gentiles, como diciendo, los que tengan la actitud de este centurión van a ver maravillas, no solamente el poder salvador de Cristo, sino también su poder maravilloso, su poder glorioso. Dios anhela y desea salvar a muchos. Por eso dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, y son los que van a entrar al cielo, porque van a creer en Cristo, se van a entregar a Él. Los del oriente y los del occidente. Ahí estás tú, los del occidente, ahí estás tú eres del occidente. Cristo aquí dijo, van a venir del oriente y del occidente. Son los que van a entrar al cielo. Y van a entrar al cielo. Dios cuánto anhela y desea que estés en las bodas del Cordero, en la gloria eterna. Sé humilde como este centurión. Sé humilde. Busca a Dios. No hay quien no esté necesitado de Dios. No hay quien no quiera el favor y la ayuda, la bendición de Dios. Búscalo como lo buscó este centurión. Porque dice el verso 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí te habla de gente que dejó de ver su necesidad de Dios, que dejaron de buscarlo, que se entibiaron, se volvieron al pecado, se hicieron impíos. ¿Y cuál va a ser su final? El infierno. Aunque un tiempo se salvaron, aunque un tiempo caminaron con Dios, aunque hayan experimentado el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, pero si se llegan a descuidar espiritualmente van a estar en el infierno. Por eso dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que te está diciendo es, ¿ya te salvaste? Permanece. Una vez fuiste salvo, mantente en esa salvación. Nunca dejes de ver tu necesidad de Dios. Nunca dejes de buscar a Dios. Nunca dejes de caminar con Dios. Nunca dejes de sujetarte a la palabra. Nunca dejes de obedecer a la palabra. Porque el día que lo llegues a hacer, aunque hayas sido salvo, aunque tus pecados te hayan sido perdonados, vas a estar en el infierno. Vas a estar en el infierno eterno.
Y Dios no quiere eso, por eso te lo advierte. Por eso dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está advirtiendo a todos los cristianos, a todas las cristianas, manténganse firmes. Ya Dios hizo algo en tu vida, mantente firme. Porque si no, tú vas a ser de los que conocieron a Dios, pero van a estar en el infierno. Así es que teme a Dios y mantente firme en su palabra. Verso 18. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué luz tenía este centurión sobre el poder de Dios? Él no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Pero ve la actitud en que se acercó este centurión. Una actitud humilde, su corazón completamente cargado por su criado. Su carga por su criado fue aliviada. Su clamor y ruego por su criado fueron oídos por Dios. Su intercesión por su criado fue respondida. Ten esta actitud. Despójate de todo orgullo, de toda soberbia. Cárgate por las almas. Cárgate por las almas. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Él atiende al humilde. Él no desprecia el corazón del humilde. Él no ignora el clamor del humilde. Todo aquel que se ha despojado de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldad, de perversidad, que se reviste de humildad, de sencillez, va a tener siempre el favor de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios. En gran desventaja estaba este centurión, pero nada de eso le importó a Cristo. Dios vio el corazón. Tal vez tú hoy te sientas en desventaja, pero si buscas a Dios, no hay barreras para con Dios, no hay obstáculos. Te va a responder, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a favorecer. Él es bueno, Él es bueno, Él es amoroso, es compasivo, Él es misericordioso, en gran manera misericordioso y compasivo. Nadie como Él. Tú y yo podemos ver su gloria, podemos ver sus maravillas, pero seamos como este centurión. No fue su propia necesidad que lo hizo buscar a Cristo, sino fue la necesidad ajena. A veces Dios te hace saber, te hace ver necesidades ajenas, para que por amor a esas almas busques a Dios, clames ante Él, te humilles, y Dios te va a responder. No va a desechar tus oraciones. Él va a manifestar su poder, su gracia, su ayuda, porque Él es bueno y grande en misericordia, grande para salvar. Nada hay imposible para Él. Solo Jesucristo es la respuesta, nadie más. Solo Él te puede ayudar. Él es la esperanza de vida. Él es la respuesta. Solo Él te puede ayudar, nadie más. Cerramos nuestros ojos y hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Verdaderamente, Señor, tú eres la respuesta. Solo de ti viene la ayuda, el socorro. Oh, bendito Dios, que podamos buscarte, que podamos humillarnos ante ti, que podamos clamar ante ti, Señor. Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor, familias destruidas, matrimonios desgajados, jóvenes, adolescentes en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio. Padre, que podamos cargarnos por los perdidos. Vemos cuánta gente está llena de amargura, de malicia. Que podamos cargarnos por sus almas. Cuando tú nos revelas, cuando tú nos muestras la condición moral, espiritual, de profundas tinieblas y engaño de una persona, es para que oremos por ellas, nos carguemos por sus almas, para que tú las alumbres, para que tú llegues a sus vidas, las perdones y las salves, que podamos cargarnos por esas almas, que podamos llevar ante ti, Padre, nuestras cargas por esas almas, y tú vas a responder. Sí, bendito Dios, ayúdanos a tener ese corazón. Ayúdanos a ser misericordiosos y compasivos y a orar, que podamos orar, interceder, clamar y gemir, ayunar por las almas perdidas. Tal vez son compañeros de trabajo, tal vez son vecinos, tal vez son compañeros de escuela, tal vez son compañeros del negocio. Que podamos cargarnos por sus almas, Señor. Por favor, Padre, danos ese corazón, que así sea, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias por habernos hablado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios atiende al humilde. Él está dispuesto. Nadie más te puede ayudar. Nadie más puede cambiar las cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Nadie más, solo Dios. Búscalo. Cárgate por las almas, entendiendo que para Dios no hay nada imposible. Él es poderoso Salvador, poderoso ayudador. Él transforma la mente y el corazón. Solo Él es la respuesta. Solo Él es la respuesta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Esa vida está en el Hijo, que su nombre es Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos?
Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo. Esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo. Solo Jesucristo es la respuesta. Solo Jesucristo es la esperanza de gloria. Para Él no hay nada imposible. Él es el Rey de gloria, el Dios de maravillas, el Dios de milagros, el Dios de todo poder. Solo Él todo puede cambiarlo, nadie más. Todo lo puede transformar, nadie más, solo Él. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Gracias por todo, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.